vamos a comenzar esta segunda sesión del curso País llamado Infancia. Voy a redondear algunas ideas que señalamos la sesión anterior en torno a la infancia en el siglo XIX y después entramos propiamente a nuestro tema, que es la revolución y la infancia. Esta imagen está tomada del libro que mencionamos la sesión anterior, México y sus alrededores, publicado en 1854 y 1855, importante sobre todo por muchas razones, pero una de ellas porque hablan de un México a punto de ser transformado por la piqueta de la Reforma. Y esta es una de las más célebres, una parte de ella, indudablemente el Paseo de las Cadenas en Noche de Luna, es una de las litografías más conocidas. Esta es una litografía que yo quiero de manera particular porque nos acompañó toda nuestra infancia, la tenía mi padre en casa, después yo actualmente la tengo en mi cubículo de la Biblioteca Nacional y precisamente allí tomé esta fotografía, se darán cuenta por eso del defecto de la misma. Es un detalle que me interesó sobre todo puntualizar por la presencia de estas dos niñas que aparecen en la litografía. La litografía es la única tomada en la noche, se llama El Paseo de las Cadenas en Noche de Luna, y la gente aprovechaba la presencia de la luna llena para salir a pasear. Ustedes piensen que la Ciudad de México del siglo XIX era una ciudad muy poco iluminada, escasamente iluminada, tenía una iluminación herencia del virrey Revillagigedo y realmente no se había modernizado, de tal manera que las noches de luna eran noches de iluminación completa en que la gente salía a la calle. Hay una crónica maravillosa de Luis G. Urbina donde habla de la llegada de la luz eléctrica y cómo en una ocasión hay un apagón en toda la ciudad y de pronto la gente se da cuenta de que no ha visto la ciudad a oscuras, cómo se han perdido las tinieblas merced a la llegada de la luz eléctrica. Todavía ahora, cuando nosotros sabemos que no hay luz, nuestro primer gesto instintivo es apretar el switch, ¿no? Siempre, incluso eso lo ha examinado mucho, ¿cómo se llama esta mujer, esta investigadora maravillosa que hizo un libro sobre la ciudad nocturna? Bueno, ahorita me viene su nombre. Entonces ella investigó cómo con la llegada de la electricidad también hay una serie de palabras que no estaban en el vocabulario y que tuvieron que adaptarse, entre otras la palabra switch. En esta litografía, como les digo, aparecen dos niñas, lo cual significa que ya existía este afán de representar la figura infantil, ya formaba parte de la sociedad, y estas dos niñas que están viendo asombradas esta escena en que la autoridad está llevándose a un hombre, a todas vistas borracho, no creo que sea un delincuente, sino más bien no puede ni caminar el pobre, el perro que siempre, como les digo, aparece en todas las litografías y pinturas del siglo XIX, y esta mujer que está suspirando, que está rogando porque dejen en libertad a su marido. Esta escena aparentemente intrascendente es lo que llama la atención de Casimiro Castro y por eso son tan importantes sus litografías, por esta interrelación que logra entre la arquitectura, el paisaje urbano y los personajes. Finalmente, los personajes forman parte de la escenografía urbana y no aparecen divorciados de ella, como sucede en muchas ilustraciones de la época. Este es un proyecto de una escultura que presentó el gran Jesús F. Contreras. Desgraciadamente nunca se hizo y era un monumento a la memoria del gran Guillermo Prieto, quien aquí aparece con
bueno, con su gorro frigio que siempre utilizaba, este gorro de libertad que aparece en la Cámara de Diputados que está en Palacio Nacional como símbolo masón, y este niño que está, un niño campesino que está declamando, una niña que está ofreciéndole flores, incluso en la rotonda de las personas ilustres, en el Panteón de Dolores, ustedes pueden ver la tumba de Melchor Ocampo, como una niña está ofreciéndole flores. Desgraciadamente este monumento nunca se llevó a la fundición, permaneció en maqueta. Si ustedes quieren algún día hacer un paseo por la patria, por favor, dense una vuelta a la ruta ciclista, a la ruta peatonal de los domingos en Paseo de la Reforma, y van a ver cómo las esculturas más interesantes son las de Jesús F. Contreras. Lo que pasa es que, como sucede muchas veces en esta ciudad, miramos pero no observamos lo que esta maravillosa urbe nos ofrece. ¿Por qué aparece Prieto con un niño? Porque, entre otras cosas, Guillermo Prieto fue el cantor de los desheredados, el cantor de los que no tienen historia. Como un ejemplo, baste recordar su poema, su romance dedicado a un niño en la defensa de Churubusco, Gabriel, un niño artesano, y la defensa que hizo de la fortaleza. O sea, los niños héroes sí existieron, pero fueron mucho más que los que aparecen nominalmente cada 13 de septiembre. Y ustedes también se pueden preguntar por qué esos 6. Bueno, porque eran hijos de familia. Ser cadete no era cualquier cosa. Ser cadete era un signo de prosperidad económica y también de ingreso al colegio militar. Esta es una pintura del gran Pelegrín Clavé, este pintor catalán que llegó a México y se incorporó a la Academia de San Carlos para ser profesor en la Academia de San Carlos. Y este es un retrato maravilloso llamado El Niño Gamio. Yo he buscado su primer nombre, no sé, Begoña, si tú sabes cómo se llama el Niño Gamio. Nada más se conoce la pintura como el Niño Gamio. Pero evidentemente la mandó a hacer un señor Gamio de mucho dinero, de posición económica acomodada. Como ustedes pueden ver, Clavé tenía un pincel extremadamente virtuoso. Y lo que más me gusta de la pintura, aparte de que es una pieza extraordinaria, es la posición del niño. El niño está incómodo, como que no sabe si sentarse, si pararse. Es un retrato muy natural, no es un retrato posado, no es un retrato donde el niño esté sometido a la autoridad del adulto, sino es un niño en plena libertad de sus movimientos. Casi parecería una instantánea tomada en la modernidad, en nuestro tiempo, por un teléfono celular. Es un niño natural, no está forzada su postura, y es en la mano misma, ustedes la pueden ver en su gesto rebelde, su incomodidad de estar sentado o parado, como que no sabe qué hacer, ¿no? Eso me gusta mucho del Niño Gamio. Es realmente una pintura maravillosa. Y yo me acuerdo que la vi alguna vez en persona. Yo creo que es del acervo Banamex, que Banamex tiene un acervo del siglo XIX realmente envidiable. Esta es una representación hecha por el citado escultor Jesús F. Contreras, de uno de sus hijos. Él murió en 1906, a los 34 años de edad, 36 años de edad. Ustedes se pueden dar cuenta de la enorme capacidad que él tenía, de su virtuosismo, para representar la figura de un niño. Por supuesto, este es su hijo. Él hizo representaciones también de la señora Romero Rubio, de la esposa del presidente, pero se daba tiempo también para esculpir lo que se le pegaba la gana hacer. Era tan inteligente este escultor y tan virtuoso, bueno, virtuoso siempre lo fue en todos los sentidos, pero era tan inteligente que se le ocurrió nombrar
presidente del Consejo de Administración de la Fundación Artística Mexicana, nada más y nada menos que a Porfirio Díaz, de tal manera que convirtió su empresa en una gran industria y él se convirtió, dejó de ser el artista bohemio para convertirse en un artista empresario. Realmente la vida de Contreras es extraordinaria. Si ustedes quieren ver más sobre él, busquen el libro Alma y Bronce de Patricia Pérez Walters, que indudablemente es el mejor estudio que hay sobre este escultor extraordinario. Si ustedes alguna vez van a Saltillo, vean por favor su monumento escultórico a Manuel Acuña, véanlo porque tal vez ya lo van a ver, se está echando a perder, no tiene un poco más de un siglo y ahí está echándose a perder en el mercado, en la plaza central. Ahí está otra escultura de uno de sus hijos, de otro de sus hijos, de Jesús F. Contreras. Ustedes pueden ver la representación, cómo el niño ya era un ser digno de tomarse en cuenta por la sociedad. Y esta escultura también es de él, titulada Almas Blancas, dos niños abrazados que están pues elevándose al cielo, seguramente ya fallecidos, pero yendo al encuentro con la eternidad. Es una fotografía muy curiosa. A ver, ¿quiénes están aquí? Ustedes me dicen, aparte de estar viendo su teléfono celular, pueden ver las imágenes. Digo, a mí no me preocupa porque como un profesor argentino dijo un día, yo renuncio a dar clase porque mis alumnos se la pasan viendo su teléfono sin darse cuenta que están cometiendo una falta de educación. Y ellos no se dan cuenta, o sea, los alumnos no se dan cuenta de eso. Para ellos dicen, viejo loco, ¿no? ¿Por qué está preocupado de esas cosas? Pero bueno, pues así es la vida. Bueno, ¿quién es este niño? A ver, un libro a quien me diga. ¿Por qué escogí esta fotografía tomada en el siglo XIX? Es una fotografía de los niños Juárez, de los hijos de la familia de Benito Juárez. Y aquí están precisamente las dos gemelas, María de Jesús y María Josefa. Estas dos niñas son cuatitas. Benito, que sobrevivió, llegó a ser gobernador de Oaxaca, se casó con una francesa, María Clerián, quien es actualmente la familia, los descendientes, pues los que explotan toda la herencia de la familia Juárez, en todos los sentidos, ¿no? En el mejor también. Y finalmente, José María. ¿Por qué es tan importante este niño? Vean la imagen, que es muy interesante, los niños todos tomados de la mano, los niños abrazados, serios, circunspectos ante la cámara, pero sobre todo este niño, José María, que era el predilecto de Benito Juárez. Este niño muere de pulmonía en 1864 en la ciudad de Nueva York, cuando la familia está exiliada allá. Hay una carta de Benito Juárez, acuérdense que allí estaban tanto Margarita como los hijos, temeroso Benito Juárez de que su familia fuera a ser secuestrada y ser motivo de chantaje por parte de los franceses, del ejército invasor y del ejército mexicano que colabora con ellos, pues los manda al extranjero. Y aquí está este niño que fallece de pulmonía en 1864, y la carta que manda Benito Juárez es realmente estoica y maravillosa. Él le manda una carta a Matías Romero, que era su ministro en Washington, diciéndole, primero hablando de cuestiones políticas, de cuestiones militares, y solo en el párrafo final se atreve a preguntar por la salud de su hijo, cuando él ya está seguro de que su hijo Pepe no vive más. Y era su hijo predilecto, en quien tenía cifradas todas sus esperanzas. En ese párrafo, por primera vez, se nota que Juárez expresa sus sentimientos. Ustedes saben que las cartas de Juárez son
muy escuetas, muy frías, pero aquí sí se atreve a mencionar que José María era su hijo predilecto. ¿Cómo no se murió Benito? ¿Verdad? Qué cosa tan horrible estoy diciendo, pero bueno, es que fue una facha. Benito realmente deshonró el apellido que lleva. Hay un libro que hizo hace poco la doctora Esther Acevedo, que es una gran investigadora, y pues un libro lleno de fotos, donde narra el periplo de Benito Juárez Maza, o sea, este personaje que pues ni modo, por más que uno quiera ese objetivo, no puede lograr salvarlo, ¿no? Fue bastante mal gobernador, bastante mal empresario, bueno, en fin, no fue como su padre, y no tiene por qué serlo, ¿no? Bueno, podría ser mejor que su padre. A mediados del siglo XX apareció un libro, tal vez el primer estudio sobre la fotografía en México, el libro del gran Enrique Fernández Ledesma, titulado La gracia de los retratos antiguos, donde él examina precisamente este surgimiento de la fotografía y cómo al principio, como les dije en la sesión anterior, era un arte muy caro que solo estaba al alcance de las familias más acomodadas, como lo podemos ver en este adulto acompañado del niño, por supuesto vestido pues a la usanza de la época y con esta batita que no sabemos en realidad si se trata de un niño o una niña. Bueno, sabemos que es un niño por las acotaciones que tenemos. Igual aquí este niño aparece con esta blusita y esta casaca, pero como ven son niños de una posición económica privilegiada. Y esta fotografía que me parece maravillosa, a mí me intriga cómo se logró, porque es una foto de mediados del siglo XIX, cuando todavía para hacer una foto se necesitaba que el sujeto permaneciera quieto mucho tiempo, por eso se utilizaba un arnés de metal, y el perrito está totalmente quieto, a menos que el perro sea de peluche o esté muerto, ¿verdad? Pero sí, me encanta que esté la niña encima del perro. O sea, yo creo que es una fotografía desde el punto de vista artístico muy bien lograda, la composición, el gesto de la infante y sobre todo el hecho de que el perro está totalmente a sus pies y a su merced. La sesión anterior ustedes mencionaron la muerte de los angelitos. Precisamente esta fotografía pues refleja este ritual tan nuestro. Bueno, se hacen muchas culturas del mundo, pero pienso que los mexicanos tenemos una particular predilección por este rito de fotografiar al angelito. Ahí está el niño muerto y la familia que está velándolo, pero también mirándolo como en su último tránsito. Una imagen bastante macabra que nosotros no tendríamos en nuestra memoria. Queremos a veces, cuando vamos a un velorio, decimos no quiero ver al muerto, prefiero, o al muertito, como decimos con afán eufemístico, y también llamamos a este cadáver el angelito, ¿no? Incluso por eso es que su ataúd es blanco. Esta fotografía también muy dramática refleja este duelo de los personajes adultos ante la muerte del infante. Bueno, como les dije también la sesión pasada, las familias eran muy numerosas, los Juárez fueron 12 en total, y era normal que hubiera estas familias tan numerosas porque pocos infantes se daban, o sea, llegaban a la edad en que más o menos ya se les consideraba personas. Por eso es que al niño no se le tenía tanto apego, no se le tenía tanta importancia anteriormente. Este es un cuadro de fines del siglo XIX, no me acuerdo el pintor, creo que es Rivera, pero ustedes pueden ver la imagen muy idealizada del papelerito. Es un papelerito pues que podría estar figurando en un cartel cinematográfico
es un papelerito muy elegante, muy bañadito, muy bien vestido, aunque no tenga zapatos, que contrasta con esta otra fotografía de este niño, que aunque la foto es posada, pero es un niño vendiendo su periódico. Y esta figura, que es de esta pintura, que es de Miguel de Olaguíbel, donde aparece este niño, la pintura se llama El Café de la Concordia. Ese es el interior del Café de la Concordia, que estaba en la esquina de Isabel la Católica y actualmente Madero. Y el Café de la Concordia era famoso porque allí era el cuartel general de los poetas modernistas. Allí todavía Ramón López Velarde, en una crónica escrita en 1916, habla sobre cómo conoció en ese café a Salvador Díaz Mirón. Es un café muy, muy importante y por supuesto un café privilegiado, como lo pueden ver en este personaje que está comiendo, devorando, mientras este mesero de tipo indígena, parecido al Altamirano, ¿verdad?, le está sirviendo, no sé si lo hizo adrede el pintor, y está este niño mirando la escena, un niño también muy idealizado, porque pues es un niño que podría ser Tom Sawyer, ¿no? Está totalmente, no parece mexicano, ni su vestimenta, ni su actitud corporal, ni su sombrero, pero sí es una pintura mucho más real que la de Rivera, y sobre todo refleja esta desigualdad económica de fines del siglo XIX. ¿No viene el compañero de la Universidad Autónoma Metropolitana, que está haciendo un doctorado? No, ¿verdad? No lo veo. Que me hacía una pregunta a la sesión anterior, si había testimonios en la prensa sobre la presencia de los niños en la sociedad mexicana de la época. Yo le contesté que sí, que efectivamente en la República Restaurada comienza a extenderse la idea de la niñez explotada, de la niñez injustamente tratada. Porque en el siglo XIX, toda la primera mitad, pues el niño aparecía en este doble papel de un ser al que había que castigar y corregir, o castigar para corregir, y esta figura de un angelito que no podía portarse mal. Había esta doble intención. Por un lado, el ser al que había que domesticar, el animalito al que había que domesticar, y domesticarlo para que fuera un buen ciudadano, para que se portara bien, para que tuviera esta imagen ideal. En la prensa de la República Restaurada, sobre todo a partir de la aparición de la crónica de Ignacio Manuel Altamirano, comienzan a surgir todos estos textos donde se habla de la injusticia en que vive la niñez. No vive en un paraíso, sino tienen que enfrentarse cotidianamente. Ya vamos a ver la última sesión en la que venga el maestro Enrique Serna. Veremos algunos números, cómo están ahora nuestros niños, quiénes viven en situación de calle, quiénes están salvados y quiénes están luchando cotidianamente por sobrevivir. Frente a esta imagen tan idealizada o semi-idealizada de Olaguíbel, está esta imagen desoladora de José María Villasana. José María Villasana fue un gran ilustrador de la vida de la República Restaurada, particularmente del Porfiriato, y a su lápiz, a su ágil lápiz, se deben una serie de viñetas donde aparecen estampas diversas de la sociedad de la época, mujeres que salen de su trabajo, los señores que llegan al bar. El bar comienza a hacerse una institución que sustituye a las cantinas, el bar comienza a llenarse de espejos, de mayor variedad etílica, etc. Pero al lado de ese esplendor, pues está esta miseria de los niños que duermen en la calle, que se arropan con los periódicos que venden. Bueno, hay un maravilloso fragmento del diario de Alfonso Reyes cuando está en Madrid. Está tan pobre
que utiliza periódico para forrarse y protegerse del frío, ¿no? Ustedes saben que el frío, bueno, ojalá y no lo sepan, pero el periódico es un gran aislante en contra del frío. Si alguna vez están en situación de calle, que ojalá y no, pero bueno, ojalá y sí, porque vale la pena estos enfrentamientos con la vida. Y ahí está el perro, que va a ser el fiel acompañante del pobre, del solitario. Y digo el perro porque junto con los niños va a aparecer en muchísimas crónicas y cuentos de un gran autor de esta época, que es Ángel de Campo Micrós. O sea, Ángel de Campo va a ser el gran heredero de la crónica nacionalista perseguida por Altamirano. Altamirano va a tener dos alumnos. Uno de ellos, Luis González Obregón, que le da nombre a una calle de este Colegio Nacional, a una de las dos calles, y Micrós. Ellos son sus dos alumnos predilectos. Los que siguen ese proyecto nacionalista, mientras que Luis González Obregón decide emprender un viaje al pasado. De hecho, su libro más conocido se titula México Viejo, y mientras que Micrós decide hacer la historia del inmediato, hacer la historia de los que no tienen historia. Él tiene como seudónimo Micrós o Tic Tac, es otro seudónimo suyo, y Tic Tac se refiere precisamente a este reloj que va dando testimonio de lo que pasa cada día. En una de sus crónicas, él estuvo más o menos activo 20 años, en una de sus crónicas él habla, bueno, su columna se llamaba La Semana Alegre, y eso es una ironía porque sus crónicas de pronto eran muy tristes. Hay una titulada En los Llanos, que yo por aquí en alguna parte debo traer, y si no, búsquenla, se titula En los Llanos, y habla de esta presencia de los niños, cómo los niños pues tienen que luchar para sobrevivir, y cómo en esta lucha por la supervivencia de pronto se relacionan sexualmente, sentimentalmente, con seres totalmente ajenos a su idiosincrasia. Una niña de 10 años que va siguiendo a un ciego, que es su marido, eso lo dice con todas sus letras Micrós, y eso le causa una gran indignación, ver esa desigualdad, cómo esta niña fue vendida por su madre a cambio de unos tragos de alcohol en la Candelaria de los Patos, como lo dice Micrós en esa crónica que por aquí debo traer, pero ahorita la busco y les leo una parte. Y todo esto, hay una parte donde Micrós en una crónica dice: ¿qué pasaría si esta sociedad de pronto se levantara y protestara? Claro, la revolución ya estaba en el aire, había una serie de injusticias donde los otros olvidados, que son los niños, los otros de abajo, los de abajo, pues finalmente representan esa parte doblemente ignorada y olvidada. Bueno, esta foto de este inocente, ¿quién es? A ver, este inocente de 2 años, que tantos desastres iba a hacer, Ramón López Velarde, el poeta. Aquí tenía 2 años de edad, aquí aparece a los 9 años de edad, no es cierto, a los 11 años de edad, aquí aparece. Y cuando el niño Ramón López Velarde, que nace en Jerez, Zacatecas, en 1888, a los 8 años de edad viene a la capital mexicana y escribe esta maravillosa carta, que es un testimonio extraordinario. Como les dije en la clase anterior, no tenemos testimonios directos casi del siglo XIX. Este es un documento pues único, de los pocos documentos que existen, porque si él nace en 88 y a los 8 años viene a la capital, esto es de 1896, y dice así la carta, que parece, como les dije en la sesión anterior, escrito de James Joyce, porque no tiene ni puntos ni comas, ¿no? Mi muy amado papacito y mamacita,
bueno, lo dirige a doña Trinidad Berumen de López Velarde y a su padre, don Guadalupe López Velarde. Además me encanta que el don está acentuado. Berumen, si mal no recuerdo, es con B grande, ¿no? Pero lo pone con B chica. Con mucho he recibido con B chica y acabamos de revir sus muy finos rengloncitos que acabo de recibir. Perdona la repetición. Eso me encanta porque ahí se nota ya el poeta, la preocupación por no repetir una misma palabra, ¿no? El otro día me decía un traductor italiano que las cartas de niño de Baudelaire son realmente maravillosas. Él desde niño tuvo una sintaxis y una ortografía perfecta. La ortografía, pues aquí no se ve mucho, ¿verdad? Pero él iría a ser un gran escritor. Gracias a Dios, yo estoy sin novedad. No he salido a pasearme a ninguna parte, pues mi tío don Pascual sigue con el dolor. Mi tía, como usted sabe, rara vez, con doble R, puede salir. No estoy en México, sino en el Puente de Santana. Fíjese, esto es muy interesante porque el Puente de Santana era la avenida Peralvillo, de tal manera que Peralvillo se consideraba un suburbio de la Ciudad de México, no se consideraba la ciudad, era precisamente ahí donde estaba el Instituto Matías Romero, que ahora hay un museo de artesanía, me parece. Era la antigua aduana del pulque, ahí llegaba el pulque, que era una industria muy próspera. En el Puente de Santana, pues rara vez salgo al centro, con ese, de la capital. Ayer tuve una visita y jugamos toda la tarde. De la noche, pues aún se fue llorando y yo me quedé triste y para divertirme me puse a jugar al toro, me acosté y dormí muy a gusto, gracias a Dios. Tengo muchos deseos de verlo, tanto a ustedes como a mi tía Llena y mis hermanitos. Mándenme. Bueno, es una maravilla la carta, ¿no? Es un documento extraordinario por muchas razones. Primero, porque el autor es López Velarde, uno de nuestros grandes poetas, uno de nuestros grandes autores, y por esta simultaneidad de acciones en las que vive un niño. Para un niño todo ocurre de manera simultánea. La salud de sus tíos, la tristeza de no estar en el hogar, a pesar de estar contento, el sentido lúdico, se pone a jugar y se le olvida momentáneamente la tristeza, pero todo ocurre de manera simultánea. En unos cuantos renglones, el niño está dando una noticia de lo que le está ocurriendo. Y bueno, precisamente en el Colegio Nacional acaba de publicarme este librito en su colección Opúsculos, que se llama El fantasma de la prima Águeda, que yo espero que a la salida ustedes corran a conseguirlo, se peleen por él. No va a ocurrir así, pero uno nunca pierde la esperanza. ¿Por qué se llama El fantasma de la prima Águeda? Porque la tesis que yo intento manejar en este cuaderno, en este ensayo, es que López Velarde vivió siempre, toda su vida, con el fantasma de su prima Águeda, con la imposibilidad de establecer una relación con una mujer de manera convencional. Y el poema dice así. Lo maravilloso es que el poema comience como si fuera una prosa, como si fuera algo totalmente fútil, totalmente prosaico, y sin embargo después el poema va creciendo en intensidad. Mi prima Águeda a Jesús Villalpando. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda parecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda, que tejía, mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba
escalofríos ignotos. Creo que hasta le debo la costumbre, heroicamente insana, de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre acaricioso de la voz de mi prima. Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Uno de los críticos de Ramón López Velarde, Alain Phillips, se refiere a este poema, sobre todo a su final, como un Cézanne sonoro. Hay en el poema una serie de colores, de sentidos. Primero este sentido de la vista y del oído, la prima cómo llega y cómo interrumpe esta penumbra de la casa familiar con el sonido de su almidón y cómo los colores biofílicos de sus ojos, de sus mejillas, sus ojos verdes, sus mejillas rubicundas, interrumpen este luto pavoroso que por supuesto el niño lo enfrentan con estos dos universos, el universo de la vida, el universo de la muerte. Naturalmente que aquí estamos en presencia de un documento que, como decía William Wordsworth, la poesía es emoción recordada en la tranquilidad. Es un poema escrito muchos años después de la vivencia, al contrario de la carta anterior, que sí es escrita por el niño que fue López Velarde, pero aquí está recordando ese niño que él era. Lo que más llama la atención del texto es que nunca utiliza el tiempo, el pretérito perfecto, siempre utiliza el copretérito, como si él tejía, causaba, todo eso fueran un tiempo mucho más piadoso que la terminación del pretérito. El pretérito dice, todo esto ya pasó, y en cambio el copretérito permite esa repetición, este regreso del ritual al que se está enfrentando el niño. Y luego cuando dice, a la hora de comer, bueno, cuando yo leí este poema, me acuerdo que la hija de Carmen Carrera me dijo, a la hora de comer llegó Papá Elefante. Le digo, no, es otro poema, ¿no? Ese es de otro poeta que se llamaba Gabilondo Soler, pero no es ese. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Esto me encanta porque ustedes se dan cuenta cómo el niño, su sensualidad, se despierta ante la vajilla, que es la comida, la hora de la comida, un placer sensual, el niño tragón, el niño que quiere comer a toda hora, pero al mismo tiempo lo seduce la voz de la prima. Esta prima que está en el sonoro corredor tejiendo, como Penélope, que está tejiendo una prenda seguramente inútil, pero ahí está haciendo ese ritual. Es un poema realmente maravilloso, inagotable, que uno podría detenerse, y trato de detenerme en este texto del fantasma de la prima Águeda, lo cual resulta muy interesante cómo López Velarde se enamora siempre de mujeres que están prohibidas por alguna razón. No absolutamente prohibidas, porque sabemos que puede haber matrimonios entre parientes, como sucede en muchos casos, pero en este caso la prima, en primera instancia, está prohibida, es su prima. Él está enamorado de ella, aunque no lo diga, pero le llama la atención. Después se enamora de Josefa de los Ríos, una mujer mayor que él. En principio podría parecer un impedimento, y por fortuna para él se le muere, y entonces sí le dedica, digo por fortuna para el poeta, ¿no? Porque el poeta siempre vive de su imaginación, y como ustedes saben, López Velarde murió célibe y sin descendencia, pero como dice Hugo Gutiérrez Vega, es el padre soltero de la poesía mexicana. O sea, la poesía mexicana realmente nace
en el sentido moderno, con López Velarde. Bueno, este niño, este inocente niño, que aquí tiene 8 años, ¿quién es este niño? A ver, ¿quién será este niño? Nacido en 1889 en Monterrey, Alfonso Reyes. Aquí está Alfonso Reyes, que aunque no lo crean, alguna vez fue niño. Y uno de sus poemas más hermosos, también escrito como el de López Velarde, como el poema de Wordsworth, como la teoría de Wordsworth, la emoción recordada en la tranquilidad, es el poema Sol de Monterrey, un poema que ha sido reproducido incontables veces, tanto en antologías para adultos como libros para niños. Es un poema que puede ser pues leído en diversas etapas de la vida. Y como todos sabemos, pues lo que es bueno para un niño, a un adulto también le debe gustar, ¿no? Y lo que a un niño le aburre, pues también, por supuesto, le aburrirá a un adulto. Dice el poema Sol de Monterrey, de Alfonso Reyes. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaba con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero. Yo era el niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuánto sol se me metía por los ojos. Mar adentro de la frente, a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, oh, cuánto me pesa el sol. Oh, cuánto me duele adentro esa cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era el sol, cada cuarto era ventana. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas, y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba, y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón: ya lleva sol para rato, es tesoro y no se acaba, no se acaba y lo gasto. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Bueno, y este poema pues lo escribe precisamente Alfonso Reyes con el paso de los años. Y es un poema que, como les digo, ha sido muchas veces y en todos los niveles antologado. Esta es una fotografía de alguien nacido un poco antes, en 1882, el niño José Vasconcelos. Una foto preciosa, ¿no?, del niño Vasconcelos con su sombrerito. Él nació en 1882 en Oaxaca, como hijo de Ignacio Vasconcelos, quien era un agente de aduanas, y de Carmen Calderón Conde, hija de un médico oaxaqueño, quien era correligionario de Benito Juárez y que combatió contra los franceses. O sea, tenía una ascendencia muy notable. Sin embargo, era su origen más o menos modesto, y su padre, como agente de aduanas, tiene que tener una existencia errante, de tal manera que la niñez de José transcurre en distintas ciudades. Entre 1887 y 1894, la familia reside primero en Soconusco, o en Chiapas, luego en el Sázabe,
Sonora, en la frontera con Arizona y en Piedras Negras, Coahuila. Gracias a las páginas de este libro autobiográfico maravilloso que es Ulises Criollo, podemos saber de la infancia del niño Vasconcelos. Y tal vez la parte que a mí me resulta más entrañable es su infancia en el pueblo del Sázabe primitivo, o sea, este pueblo que estaba en Sonora, en la frontera con Arizona. Bueno, ahora la gobernadora no lo hubiera dejado pasar, pero el niño Vasconcelos estudió en Eagle Pass. Todos los días pasaba por el Puente Internacional y ahí estudiaba. Y en sus memorias, en su libro de memorias, Ulises Criollo, dice algo que nos puede servir para comprender lo que hemos tratado de examinar desde la sesión anterior. Dice Vasconcelos: la memoria objetiva nunca me ha sido fiel, en cambio, la memoria emocional me revive fácilmente. Recuerden que la sesión anterior hablamos de cómo el discurso, la metáfora de la infancia, no la tenemos en la infancia. En la infancia somos metáfora, somos poemas, somos eros absoluto. Y en cambio, en cuanto llega la necesidad de recordar, viene la memoria emocional. Recordamos una serie de vivencias y las completamos con lo que los demás nos cuentan y lo que leemos también sobre lo que sucedió en ese entonces. A mí me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio de memoria y trataran de escribir cuál es la vivencia más lejana que recuerdan. Yo nací el año 1954, y recuerdo el terremoto de 1957, recuerdo que la lámpara se movía, pero yo no sé hasta qué punto eso es cierto o es algo que me contaron mis padres o que yo leí en alguna parte. No lo puedo saber, pero ahí está como un recuerdo. También, al igual que las memorias que vimos la sesión anterior de Guillermo Prieto, donde habla de sus vivencias con la loba, cuando la loba Chapultepec, la loba rabiosa, constituye su recuerdo más lejano y el que provoca una alteración en su universo idílico, así como la niña Concepción Lombardo recuerda pues el trauma de los terremotos de 1845. También en sus memorias Vasconcelos recuerda la llegada. Bueno, les voy a leer este fragmento porque es muy interesante. ¿Cómo se le queda marcado ese recuerdo? Una noche se me quedó grabada para siempre. En torno al umbral de la puerta familiar, disfrutábamos la dulce compañía de los que se aman. Discurría la luna en un cielo tranquilo, se apagaban en el vasto silencio las voces. A poca distancia, los vecinos, sentados también frente a sus puertas, conversaban, callaban. Por el extremo de la derecha, los mezquites se confundían con sus sombras. Acariciada por la luz, se plateaba la lejanía y de pronto clamó una voz. Vi la lumbre de un cigarro y unas sombras por la noria. Se alzaron todos de sus asientos. Cundió la alarma y de boca en boca el grito aterido. Los indios, allí vienen los indios. Rápidamente nos encerramos dentro de la casa. Unos celadores, después de ayudar al refuerzo de la puerta con trancas, subieron con mi padre a la azotea, llevando cada uno rifle y canana. Cundió el estrépito de otras puertas que cerraban en el villorrio. Hasta aquí tengo la hoja, perdón. Yo sé que ustedes estaban interesados, pero los invito a que sigan leyendo
las páginas del Ulises Cloyo. Lo más interesante es que no son los indios, son los contrabandistas. El padre los sigue toda la noche, recuperan parte del botín, entonces regresa el papá muy contento por haber pues hecho correr a los contrabandistas. Y es un libro realmente extraordinario. La visión del niño Vasconcelos, sus recuerdos infantiles son muy dignos de ser tomados en cuenta. Y de nuevo, lo que hemos dicho varias veces, ¿cómo podía saber que estaban la gente? Es muy bonito cuando dice, estaban los que se aman. Bueno, por supuesto, ese es un recuerdo que él, en su edad adulta, reelabora. Él reelabora un recuerdo infantil. Hay un texto que se llama Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, sí, ¿verdad? De Sigmund Freud. Había que leerlo, no lo tengo muy presente. Bueno, ahí está otro niño, que es Carlos Pellicer, también nacido a fines del siglo XIX. Yo por aquí traía un poema que por supuesto... sí, aquí está. Este poema no lo voy a leer todo, en primer lugar porque no puedo, porque se me quiebra la voz. Los invito a que lo busquen y lo lean. Les leo nada más la primera parte. El nocturno mi madre, de Carlos Pellicer. Hace un momento, mi madre y yo dejamos de rezar. Entré a mi alcoba y abrí la ventana. La noche se movió profundamente, llena de soledad. El cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles la estrella escondida de la oscuridad. Bueno, más adelante dice una cosa preciosa. Cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa, mi madre le ha hecho honores de princesa real. Doña Deifilia Cámara de Pellicer es tan ingeniosa y enérgica y alegre como la tierra tropical. Oigo que mi madre ha salido de su alcoba. Bueno, etcétera, allí sigue. Entonces los invito a que lean íntegro uno de los grandes poemas de nuestra tradición, que es El nocturno a mi madre, de Carlos Pellicer. Subrayé sobre todo esta metáfora, cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa, porque de pronto la revolución, pues lo que hizo fue empobrecer más a los pobres y llenar el bolsillo de algunos vivos. Sin embargo, la revolución, pues los más de abajo fueron los niños, los más desamparados fueron ellos. Y aquí podemos ver un mitin en honor, en defensa de Madero. Madero, como ustedes saben, fue la esperanza, el ya sabes quién de la época, donde, pues, y la figura que resumía la fe de muchos, y después más adelante la desilusión, como lo vamos a ver. Entonces aquí podemos ver a estos niños. Yo recuerdo en 2010, cuando pues hubo muchísimas exposiciones, muchísimas actividades, y había una fotografía en Bellas Artes de varios niños. Crucé por allí con el poeta Alicho Macero, quien me decía, pues estos niños tal vez no llegaron a la edad adulta, muchos de ellos murieron en el conflicto. Aquí viene otro niño atrás. Y esto nos recuerda también pues, lo que pasaba con el niño Prieto, cuando dice, yo iba atrás de la loba con toda la bola. Pues el niño siempre es curioso, ¿no? El niño ahí va a hacer bola, a ver qué le toca, a ver qué ve. Aquí van todos estos infantes, curiosamente con zapatos. Es interesante cómo en la mayor parte de las fotografías de la época los niños aparecen sin zapatos. Esta fotografía es muy famosa, la marcha que hace... la marcha de la lealtad que hace el presidente Madero cuando baja desde Chapultepec en su caballo blanco tordillo, y este niño que aparece en bueno, aquí hay dos niños, ¿no? Un primer niño y este niño rapadito, los dos sin zapatos. Aquí hay otra figura de un niño por ahí escondidito, aquí, pero aquí están estos infantes en la calle.
Y aquí está una fotografía de Manuel Ramos, de este gran fotógrafo potosino, que utilizaba a sus hijos como modelos. Y en esta fotografía podemos ver a una de sus hijas que está pintando de madero a otra de sus hijas. Entonces es muy curiosa, que bueno que ustedes se rieron cuando vieron la foto, pero también es muy terrible, porque como se decía en ese entonces, la bala que mata a Madero salvará a la patria. Se decía con verdadera, con sentido criminal, lo siento yo, y también había quienes llamaron a la decena trágica la decena mágica. Como ustedes recuerdan, Alfonso Reyes se queda huérfano de padre, precisamente a raíz del levantamiento el 9 de febrero de 1913, precisamente uno de sus libros más famosos lleva por título Oración del 9 de febrero y se refiere a la muerte de su padre y al inicio de la escena trágica. Ahora, ¿por qué la llamamos escena trágica? Porque, bueno, esa es una teoría que yo he desarrollado, que pienso que puede ser cierta. La mayor parte de los levantamientos, México había sido un país de cuartelazos, de pronunciamientos constantes, y sin embargo, todos habían tenido lugar tierra adentro, ¿no? Nada había tenido lugar en la capital se había visto en general libre de guerras, de invasiones, y de pronto, con la escena trágica, aparece todo esto. Yo les quiero compartir un testimonio que para mí resulta muy intenso de esos días. Voy a leerles este fragmento. Para el niño Manuel, este domingo de febrero es día de baño completo. Bajo el brazo lleva una toalla cuidadosamente doblada por su madre y dentro de ella una laja de jabón que aliviará una economía familiar incapaz de cubrir las cuotas de los lujosos baños del factor, pero sí las de las muy dignas instalaciones de los baños en la calle Seminario. No obstante, la hora temprana, la Plaza Mayor está llena de gente, y en balcones y azoteas asoman rostros expectantes que acompañan el incesante tráfico de armas, arneses, herraduras, que alteran el ritmo tradicional del domingo. Superior al miedo, la curiosidad hace que el niño, Manuel, pase de largo por la puerta de los baños para llegar a la desembocadura de la calle Moneda. Imponente y gigantesco en el caballo negro al frente de sus tropas, un hombre cuyas vestiduras igualmente oscuras otorgan más fulgores a la blancura de su larga barba, irrumpe con triunfo anticipado en la Plaza de la Constitución. Enfrenta verbalmente al general encargado de custodiar el Palacio Nacional, quien encabeza a soldados pecho a tierra y 2 ametralladoras con sus respectivos servidores. El jinete habla, pero obliga a su caballo, brioso de por sí, a rodear y aislar de sus hombres al defensor de la plaza. La siguiente escena es tan rápida y sorpresiva que parece no estar sucediendo. Se rompe el fuego y el jinete de la barba blanca es de los primeros en caer. El niño Manuel se unta a la pared de los baños del seminario que ante el tiroteo ha cerrado sus puertas. 20 minutos después, multiplicados por el terror a la muerte, la Plaza Mayor está llena de cuerpos inertes, de militares, civiles y caballos. Daba comienzo la orfandad del 9 de febrero de 1913. 17 años más tarde, un hijo de ese primer y notable caído,
escribirá palabras que sintetizan la huella de una mañana decisiva en la vida de México. Ese hombre, por supuesto, es Alfonso Reyes, que escribió lo siguiente en oración del 9 de febrero. Con la desaparición de mi padre, muchos, entre amigos y adversarios, sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces, en aquel instante, de conjurar los destinos. Por las heridas de su cuerpo, parece que empezó a desangrarse para muchos años toda la patria. Bueno, ustedes me preguntarán, ¿quién es este niño Manuel? ¿Por qué escribí esto? ¿Por qué reconstruí de esta forma la vivencia del niño Manuel ante la llegada de Bernardo Reyes? Este hombre se llamaba Manuel T. Moreno y se firmaba Manuel T. Moreno porque su verdadero apellido era Manuel Toral Moreno. Él era primo de quien en 1928 mató al presidente Álvaro Obregón y entonces no era muy popular ni muy recomendable apellidarse Toral, de tal manera que él firmó siempre Manuel T. Moreno. Yo tuve el privilegio de conocerlo, tuve el privilegio de conversar con él cuando en la dirección de publicaciones, en la imprenta universitaria, era el trabajador pues de más edad, siempre llegaba impecablemente vestido, tenía ya más de 90 años, y yo le rogaba que fuera a mi oficina y me volviera a contar esto que me contó 20 veces y cada vez añadía un dato distinto. Este niño fue él y era un documento de primer orden, digo, para haberlo grabado, para tener su testimonio, pero después de decirme lo que mi morbo necesitaba, pues me decía, ¿me puedo quedar en su oficina a ver el fútbol? Amaba el fútbol. Entonces, eso, amaba el fútbol y su control, era lo que más amaba en la vida. Esta orfandad que comienza el 9 de febrero, porque imagínense una orfandad múltiple, ¿cuántos niños no murieron por andar de curiosos? Seguramente ustedes han visto fotografías donde están muchísimos cuerpos por tierra, civiles. Era un día domingo, lleno de curiosos, llenos de paseantes. Por supuesto, muchísima gente murió, nadie sabía ni pensaba que se iba a desatar el fuego. De hecho, Bernardo Reyes lo que dijo es, no se dispara sobre un hombre que habla, que eso es maravilloso. Sin embargo, pues se rompió el fuego, el general atacante dio la orden y así fue como pasó. Bueno, aquí esta fotografía representa, que ustedes la conocen, es muy famosa, cuando Zapata y Villa llegan al Palacio Nacional. Aquí hay personajes muy notables. ¿Quién es este, el sombrerito y los lentes? A ver quién es. ¿Tú te acuerdas, Begoña? ¿Quién es este señor? Es John Reed, el autor de México Insurgente, el periodista norteamericano. Aquí está. Con la cabeza vendada es el terrible, sanguinario Rodolfo Fierro, uno de los generales más capaces, pero también más sanguinarios de Villa, y dos niños que se colaron aquí. ¿Qué están haciendo estos dos niños aquí? Hay un artículo de Carlos Silva, del historiador Carlos Silva, donde su tesis es cómo la fotografía puede ser una fuente historiográfica de primer orden. Ustedes pueden ver el gesto divertido, casi infantil, de Francisco Villa, sentado en la silla presidencial, cuando dijo, esta silla hay que quemarla porque causa muchas ambiciones, frente al gesto circunspecto y desconfiado de Emiliano Zapata, donde la mano está lista para la acción y la otra está sujetando este sombrero, como dice Enrique Krause, muy estorboso para la batalla, ¿no? Como que es lo más
incómodo, muy cómodo para cubrirse del sol inclemente de Morelos, pero muy incómodo para la batalla. Y uno de estos niños era hijo de Zapata, uno de los hijos, porque pues tuvo muchos, ¿no? No sé cuál, no recuerdo en este momento cuál de los dos. Este se ve muy güerito para ser su hijo, ¿verdad? Pero bueno, podía ser. Por ahí lo tengo registrado, el artículo de Carlos Silva lo registra, pero no recuerdo. Lo interesante es cómo estos dos niños se integran a una fotografía que ha pasado a la historia como un testimonio de primer orden para conocer un fragmento importantísimo de la historia de México. De hecho, hay un capítulo de la novela de Martínez Guzmán, del Águila y la Serpiente, que lleva por título Los zapatistas en Palacio. Bueno, esta es una escena muy dramática, donde aparecen dos niños, uno de ellos con la pierna mutilada, y por supuesto, con la figura de autoridad de don Venustiano Carranza, quien toda su vida, al contrario de los generales de su ejército, quienes tenían todos los privilegios, pues él siempre quiso utilizar esta casaca de soldado raso y ser llamado el primer jefe. Bueno, nada más y nada menos, ¿verdad? No quería ser llamado general, sino el primer jefe del ejército constitucionalista. Y este niño con traje militar, que aparece aquí con una pierna mutilada y rodeado de todo este cuerpo médico. Aquí tenemos una fotografía de un niño. ¿Quién es este niño? Este niño se llama Doroteo Arango. O sea, es Pancho Villa de niño. También fue niño. Es una fotografía que a mí me encanta. Ese sombrerito de Regino Burrón, niño, y su corbatita. O sea, ¿quién iba a decir que este niño se iba a convertir en Pancho Villa? Como ustedes saben, él se iba a convertir en un delincuente cuando se ve obligado a huir después de disparar contra un hacendado que pretendía mancillar el honor de su hermana. Y él se hubiera convertido en un delincuente si no Abraham González lo convoca a defender la causa revolucionaria y convertirse en general de la legendaria División del Norte. Bueno, aquí aparecen muchos niños, niñas. A raíz del año centenario de 2010, cuando se recordaba el centenario de la Revolución, el bicentenario de la Independencia, me encomendó el entonces Conaculta una colección que incorporara textos que no fueran solo de historia triunfal, sino que trataran de examinar la historia mexicana desde diversas perspectivas. De tal manera incorporamos la carta famosa de Gutiérrez de Estrada, en la que defiende la monarquía como único recurso para México, las cartas del conde de Rull, el enemigo acérrimo de la insurgencia, un conde realista, de tal manera que fue una colección muy plural. Entre varios libros incluimos uno que se llamaba Infancia y Revolución. Bueno, la portada es esta, ustedes la pueden, iba a decir localizar fácilmente, pero no. Los libros de Conaculta son más difíciles de conseguir que la heroína. Es más fácil conseguir droga que conseguir estos libros, ¿no? Pero son más útiles y durables los libros, ¿no? Y este libro se llama Infancia y Revolución. Incluso las portadas fueron hechas por una sola persona, cambiaba solo el color. Y este libro, yo incluí varios textos, hice la selección de los textos, donde aparecía, y el prólogo lo hizo Tania Carreño King. A Tania Carreño se debe un libro fundamental titulado Los niños villistas, un libro muy importante, donde habla
y incluye fotografías de estos niños que lucharon por integrarse al ejército de Villa. El libro incluye un fragmento del retrato de mi madre de Andrés Enestrosa, un fragmento de la novela Se llevaron el cañón para Bachimba, de Rafael F. Muñoz, donde el personaje Álvaro tiene 13 años de edad al principio de la novela, y es muy interesante la novela Se llevaron el cañón para Bachimba porque es la evolución, es una novela de crecimiento. El personaje se va enfrentando, de pronto lo dejan al cuidado de la casa paterna, los padres salen de ella, él se queda como responsable y recibe a un contingente revolucionario que lo incorpora a sus tropas como secretario primero, y él se va dando cuenta de la importancia de la causa y va apoyándola poco a poco. Es una novela que vale mucho la pena. Rafael F. Muñoz, como ustedes saben, es junto con Martínez Guzmán y José Vasconcelos uno de los grandes narradores de la Revolución. Ulises Criollo no es una novela, pero la leemos como una novela. También está un fragmento de la novela La Ciudadela quedó atrás, una novela de Francisco L. Urquizo, quien fue militar, era paisano de Madero, él participó en la Marcha de la Lealtad, y sus testimonios de la escena trágica son maravillosos, y en esta novela aparece un fragmento, y que fue el que escogimos aquí, se llama Julieta, una niña que se enamora de un oficial del ejército, bueno, por su vestimenta, por su porte. También hay un fragmento de Tiempo de Arena, de Jaime Torres Bodet, quien pasa su niñez le toca. Es muy interesante que todo esto pase entre los 12 y los 13 años, la edad de la pubertad, la edad también cuando Juárez abandona San Pablo de Guelatao y se dirige a la ciudad de Oaxaca. Y aquí Torres Bodet habla de cuando Huerta sube al poder y los obligan a ir vestidos de militares a la escuela y a hacer ciertos ejercicios también castrenses, y él se siente, por supuesto, soñado. Y es muy interesante, esto se lo voy a leer más adelante, su testimonio de cuando va a la Plaza Mayor y va a entrar a los zapatistas. Es muy interesante su visión. También hay un fragmento de otro libro autobiográfico de Salvador Novo, La Estatua de Sal, que es un libro maravilloso, y ahí habla de cuando entran las fuerzas zapatistas a Torreón, su tierra natal. El colgado, de Ramón Rubín, es un cuento, también no es un texto, bueno, es un texto donde Rubín es un texto estremecedor, donde un niño se ve obligado a ver la muerte, a un colgado precisamente, y darse cuenta de este enfrentamiento con la muerte. El hijo de la tiznada, de Carmen Báez, un cuento maravilloso. Carmen Báez fue una autora de cuentos de la Revolución, y El hijo de la tiznada es un cuento ejemplar, maravilloso, donde una niña, y eso lo recalca mucho Carmen Báez, la niña fea, ni siquiera tiene nombre, simplemente la describe como la niña fea, y es una niña que sale a la calle con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque es una niña fea que no va a ser ni secuestrada ni violada por los ejércitos que en ese entonces entraban y salían de las poblaciones. Y es una niña que se tiene que enfrentar a la muerte de una res y la muerte de un hijo de la tiznada, como le dice el bando contrario, al que ella ve matar en ese momento. Nelly Campobello, un fragmento de su libro Cartucho. Nelly Campobello, como ustedes recuerdan, es una autora que reflexionó sobre las vivencias que le contó su madre e hizo la historia de los que no tienen historia, la historia de los revolucionarios que participaban. Hay un fragmento de Cartucho. Cartucho era un personaje, por eso de ahí el nombre de la novela, pero describe Nelly Campobello, o la narradora, su experiencia con la muerte, cómo el personaje niño, o la madre, porque la madre le contaba
a la niña y la niña creó este personaje, también niña, que está viendo el drama cotidiano y de pronto junto a su ventana ve a un muerto y le dice: ese es mi muerto. Al otro día se levanta y el muerto está allí, se despierta, el muerto sigue allí y de pronto un día ya no está y ella se queda muy triste porque se me quitaron ya mi muerto de enfrente, era mío. Entonces esa relación con la muerte va a ser muy constante. Estos niños que tienen que verse obligados a madurar de manera acelerada. También hay un fragmento de una novela a la que me voy a referir más adelante, porque es una novela que desde el título ya nos habla de lo que va a ser Un niño en la Revolución Mexicana, de Andrés y Duarte, el tabasqueño Andrés y Duarte. Es un libro realmente maravilloso al que me voy a referir más adelante. Y un fragmento de Piratas de Boulevard, bueno, uno de los textos de Heriberto Frías, que se llama La niña de la cervecería. Como les dije, es esta niña que se ve obligada a servir en un bar, pero que en realidad pues también está ejerciendo la prostitución. Una vez que terminamos orgullosamente el libro Infancia y Revolución, por supuesto, como siempre sucede, salieron un montón de textos que no había tomado en cuenta, como estos que he compartido con ustedes, el de López Velarde, el de Agustín, de Alfonso Reyes, y este libro que es una joya, México de mi infancia, de Juan Bustillo Oro. ¿Quién se acuerda de Juan Bustillo Oro? ¿Qué hizo Juan Bustillo Oro? Pues claro, el gran director de cine, autor, director de El compadre Mendoza, y de esa joya del cine nacional que es Ahí está el detalle, que es una película impecable, de Cantinflas y de... ¿Cómo se llama el otro actor? Perdón, se me fue, qué horror, qué memoria la mía. ¿Cómo se llama el otro actor que está con Cantinflas en Ahí está el detalle? Pardavé, Joaquín Pardavé, perdón, don Joaquín, perdón por la omisión. Y este libro es realmente maravilloso, apareció por primera vez en la colección Metropolitana, publicado por el Metro, y no se ha vuelto a editar, casualmente lo descubrí, es el número 43 de la colección Metropolitana, que tenía incluso forma de vagón del metro, ¿no? Y es un libro impecablemente escrito y habla sobre esta vivencia del niño, cómo su infancia va transcurriendo desde el Porfiriato. Él nace, le toca ver todo esto, y después, por supuesto, la decena trágica. Él vive en el barrio de Regina, toda esa transformación. Él era de una familia más o menos acomodada y de pronto cae en desgracia y se tienen que cambiar al barrio de Regina, pero para el niño esto no significa un drama. Hay un cambio de situación económica, pero la ciudad, él descubre el barrio en las calles de Regina. Y un día sale a la calle en la noche con su hermano y dice lo siguiente, esto en la decena trágica: quizá por apartarnos del encuentro con esa patrulla, cuya silueta vimos atravesar la bocacalle del 5 de mayo, mi padre nos hizo seguir por San Francisco hasta la esquina de Guardiola. Y allí, en la espaciosa desembocadura de San Juan de Letrán a la avenida Juárez, le vimos de lleno la cara a la guerra. Un espeso olor, casi tragable, a veces perversamente apetitoso y siempre naucífero, entre de fritanga grosera y de inefable podrición puesta a azar, se había venido acusando, así que nos aproximamos a ese lugar. A media plazoleta, un algo informe, de regular altura y repulsivo contorno,
ardía difícilmente, con llamas perezosas a las que atizaban un par de semidesnudos carnífices, medio renegridos por el tizne, medio rojeantes de sanguaza, arrojándoles un líquido inflamable y removiéndolo todo con largas picas. Y a unos cuantos metros de ella, la cosa no pudo encubrirse más. Era un montón de carniza humana, de hombres que ya podrecían, apilados como escombros, sin piedad, desarregladamente. Para evitar podreduras sueltas por las calles y las epidemias consiguientes, se acudía al expedito, pero bárbaro recurso, de reunirlos en cúmulos, de trecho en trecho, cerca de donde habían caído, para quemarlos a medias. Yo nunca había leído este testimonio, que es realmente escalofriante. Lo habíamos leído en los hornos de Hitler, en las descripciones de los campos de concentración de los nazis y los judíos, pero con este detalle tan terrible, este olor que al mismo tiempo atractivo y repulsivo de los cuerpos humanos quemándose. Entonces es un libro que vale la pena incorporar a esto que estamos haciendo sobre la infancia y la revolución. Y aquí ustedes pueden ver a un grupo sobre todo de niñas, estas niñas que tampoco, como dice Micros en su crónica, jamás jugaron con una muñeca, jamás conocieron lo que era un juego. Y aquí vemos una madre revolucionaria con sus cananas, como dice John Reed, hija de la revolución. Otra niña, que podía ser la niña de cartucho, de Nelly Campobello. Este niño vendiendo, ofreciendo sus pescados, que evidentemente todas estas fotos parecen posadas, pero no por eso dejan de ser dramáticas. Esta foto sí se ve mucho más espontánea. Ahora fíjense cómo la revolución sí fue un movimiento profundamente fotografiado. No sucede así con otros fragmentos de la historia mexicana. En Estados Unidos, sobre todo con la Guerra de Secesión, un fotógrafo como Raymond Brady hizo toda esta exploración de los campos de batalla, se convirtió en un corresponsal de guerra, pero en realidad, pues, la fotografía interviene en el movimiento revolucionario de 1910. De hecho, está la película Memorias de un Mexicano y está también este reportero gráfico, bueno, el libro Fotografía y Revolución, que publicó Televisa. Esta es la portada, estos dos niños villistas, es la portada del libro de Tania Carreño King y de Beatriz Alcoberre, Los niños villistas, estos dos niños que aparecen con sus cananas y plenamente ya identificados con el ejército. Y esta otra niña que está con todo su aparato militar. Aquí está señora con su bebé, como desgraciadamente todavía ahora las vemos en los cruceros, aunque cada vez menos, no sé si ustedes han notado que cada vez hay menos payasitos en los semáforos. Eso sí, todos con su celular. Hay más teléfonos celulares que personas en el mundo, lo cual no deja de ser estremecedor. Bueno, no que personas, pero sí hay muchos, hay demasiados. Bueno, ahí esta fotografía la quise ponerla porque aquí está Francisco Villa y aquí está un niño que también aparece en la escena. Aquí está otro niño también vestido de militar. Y ustedes se dan cuenta cómo los movimientos revolucionarios en general son grandes aceleradores, no solo de los niños, sino en general cualquier periodo de revolución hace una aceleración tremenda, ¿no? Cambia las conciencias de manera acelerada y radical. Algún joven una vez dijo, ¿qué voy a hacer ahora si ya se acabó la revolución?, ¿no?
¿este niño tiene un rifle o son mis nervios? ¿O es la señora la que carga el rifle? Bueno, a ver, esta niña ahorita la vamos a ver. Para quien me reclamó la sesión anterior que por qué no hablaba de Antonieta Rivera Mercado, esta es Antonieta Rivera Mercado, niña. No está aquí quien me dijo que por qué no hablaba yo de Antonieta. Pues todavía no llegamos a Antonieta. Si quiere, ahorita hablamos de ella. Pero todavía no llegamos a ella. Bueno, ya había nacido, pero todavía no. Por eso aquí está de chiquita. Bueno, déjenme compartir con ustedes algunas cosas. Bueno, la revolución iniciada en 1910 habrá de ser otro gran acelerador de la historia y propiciará la actuación fotográfica de los infantes que se incorporan al movimiento o son testigos y actores involuntarios de los hechos. La revolución obliga al fotógrafo a salir a la calle, a dar testimonio del instante fugaz que de manera casual o voluntaria pretende eternizar. Sus sujetos no serán más los que posan en el estudio, como en este caso, o bajo la protección de un hogar donde nada perturba la calma, el almidón resonante y el temible luto ceremonioso que habría de subvertirse para despertar la sensualidad del niño Ramón López Velarde, cuando los 5 sentidos se revelan ante la proximidad de su prima Águeda. O sea, sus 5 sentidos se revelan con B chica y también con B grande. Niños que tienen asegurada una posición, que nos contemplan desde un espacio privado, inviolado y perfecto, como examina Carlos Monsiváis en este libro que publicó el grupo Carso, que se llama Quietecito, por favor, como se le decía antes a las fotografías, quietecito, por favor, para que saliera perfecto. Y es un libro, sobre todo formado por fotografías de estudio. Los niños iban a los estudios a que les hicieran fotografías, como las que vimos de Alfonso Reyes, del niño López Velarde también, pero lo interesante de estas fotografías es su espontaneidad. No son niños privilegiados, son niños de abajo, son niños de la revolución. Me faltaron algunas imágenes de niños, pero de todas maneras la que me interesa que vean y que vuelvan a ver es esta fotografía, porque el fotógrafo sale a la calle, pero el que invade la lente va a ser el niño. El niño de la calle no es testigo, sino actor. Por eso aparece cotidianamente en escenas donde lucen los grandes nombres propios o tienen lugar los acontecimientos diarios que la fotografía transforma en historia. Sorprende y conmueve que en la fotografía urbana proliferen niños callejeros sin zapatos. Sin embargo, tienen casi siempre la cabeza tapada, impresentable, raído y lustroso, pero allí están como otros personajes el sombrero o la boina de lana que convierten al pequeño ciudadano en ser respetable. Genaro, Lazarillo de Hipólito en la novela Santa de Federico Gamboa, que es de 1903, no sale a la calle sin su sombrero de palma, de petate. El sombrero simboliza la cabeza y el pensamiento. Cambiar de sombrero es cambiar de ideas, adoptar otra visión del mundo, según dicen Chevalier-Guebrandt en su diccionario de los símbolos. Hay todo un ritual en el sentido de utilizar sombrero. Ustedes se dan cuenta cómo la mayor parte de los niños de la calle, en las fotografías espontáneas, siempre aparecen con sombrero, aunque no tenga zapatos. La cámara sorprende a los niños de la calle, a los niños en la calle, a los niños con la calle. Lo contrario
es más cierto. Es la cámara la que se ve asaltada, interrogada por la curiosidad del niño, que no pierde detalle del fotógrafo o del aparato. Fíjense en esto, ustedes ven las fotografías de Benito Juárez. Benito Juárez siempre mira la cámara. Acuérdense que para el alma indígena, el indígena piensa que una cámara fotográfica le va a robar el alma. Por eso no pierde detalle el Benito Juárez. En cambio, Maximiliano, en las fotos que existen de él, sobre todo la de Querétaro, donde está se ve su salud muy afectada y está muy delgado, pues aparece con la mirada vaga, no se dirige hacia la cámara, y en cambio Benito Juárez siempre está atento a lo que pase. El adulto, sobre todo el proveniente del universo rural, refleja en su gesto de desconfianza ante ese objeto que tiene el poder, entre otras cosas, de robarle el alma. En cambio, los niños que involuntaria o voluntariamente se transforman en actores sociales por intermedio de la lente, manifiestan dos actitudes ante la cámara: de espontánea alegría o de curiosidad inquisitiva. Una de las fotografías más... aquí hablamos de la fotografía de Palacio. Algunas de las fotografías del fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca muestran a niños que no solo eran vestidos de soldados, sino que participaban abiertamente en las batallas, como lo han demostrado Beatriz Alcubierre y Tanaka Neoquín en su libro Los niños villistas. Y escribe Nelly Campobello en Cartucho sobre uno de los niños innumerables que murieron en la contienda. A un muchachito de 8 años, vestido de soldado, Roberto Rendón, le tocó morir en el patio. Estaba tirado sobre su lado izquierdo, abiertos los brazos, su cara de perfil sobre la tierra, sus piernas flexionadas, parecían estar dando un paso, el primer paso de hombre que dio. El primer paso y el último. Bueno, en su breve e intensa duración, los días de la decena trágica del 9 al 19 de febrero de 1917 dieron lugar a numerosos testimonios verbales y fotográficos. El libro Madero Vivo, coordinado por Fausto Cerón Medina, puede ser leído y visto como una película donde resaltan los blancos y negros de aquella jornada que algunos llamaban la decena mágica. Imagínense, para muchos sea la decena mágica porque es el Festival de la Muerte. Al pie de una de las imágenes aparece la leyenda: Guillermo Rojas, de 9 años, soldado rebelde. Quienes lo vistieron de pequeño militar estaban convencidos en su sangrienta mascarada de una de las frases más vergonzosas acuñadas en la historia, que ya la mencioné: la bala que mate a Madero salvará a la patria. Hay diferencias notables entre las imágenes que muestran a los nuevos niños héroes en poses orgullosas, a la del mutilado, que recibe un homenaje oficial que nunca le devolverá su pierna, de parte de Venustiano Carranza y su comitiva, o la de una de las innumerables víctimas infantiles del bombardeo inmisericorde e indiscriminado al que los rebeldes sometieron a la capital. Esta fotografía es toda una novela, ¿no? ¿Cómo perdió su pierna este niño? Yo no lo sé. Eso podría ser un motivo de investigación y podría ser un gran libro. En una de las fotografías que registran la marcha de Madero, esto no sé si es la entrada de Madero o la marcha de la lealtad, porque acuérdense que también cuando entró hubo un temblor, por eso se dice: cuando Madero llegó hasta la tierra tembló. Pero de todas maneras lo interesante es este temblor de tierra que ocurrió cuando entró Madero, y un niño
llamado Salvador Novo, que entonces tenía 7 años, evoca el hecho con el paso del tiempo. Y dice así: el recuerdo del furioso temblor que marcó la entrada en México de Madero, a una medianoche de pesadilla a la que desperté en brazos de mis padres, mientras crujían las puertas y la gente se lanzaba a las calles, imprecando al cielo, y la impresión de haber leído en la cabeza enorme de una extra de Imparcial las palabras paz, 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 que se referían a la conclusión de la rebeldía de los revolucionarios del norte. Muy poco después, mi madre y yo abordaríamos el tren de Chihuahua para reunirnos con mi padre, que allá tenía hermanos dedicados al comercio. Es interesante la contradicción, como todo mundo estaba feliz y pensaba que la entrada de Madero significaría la paz, el fin de la dictadura de Porfirio Díaz, el fin de las hostilidades, después de los tratados de Ciudad Juárez, y al mismo tiempo que hay esta idea de paz, la tierra se rebela contra sus habitantes. Bueno, aquí hablo de una fotografía que no traigo. Es una fotografía de Hugo Breme, que fue un fotógrafo muy notable. Fue tomada en la esquina de Uruguay e Isabel la Católica. Un soldado leal al gobierno ajusta la mira de un cañón bajo la mirada atenta de la multitud. 3 niños aparecen en primera fila. Todos usan sombrero y ninguno lleva zapatos. Un cuarto se recarga en la esquina, también descalzo, pero más displicente y relajado. Los otros solemnizan el ritual mortífero al mirar atentamente al fotógrafo, al otorgarle la escena que ante sus ojos merece. De los 4 niños, uno mira al artillero, entre atento y escéptico. 2, atentamente a la cámara. ¿Qué fue de ellos? ¿Cuál fue partido por una metralla que ninguno de los capitalinos, pobres o ricos, había experimentado en carne propia? Recuerdo que esta fotografía la vi en un mantel que me dieron en un restaurante de cuyo nombre no puedo acordarme, y yo me quería robar el mantelito, por supuesto, porque esa foto no la tenía y ahora desgraciadamente no la puedo compartir. Pero ustedes la pueden ver en el internet, ahora es una maravilla. Ustedes busquen Hugo Breme y naturalmente ahí aparecen todas sus imágenes, y seguramente allí aparece esta está en la esquina de un almacén que se llamaba, de manera curiosa, La Ametralladora, y allí están precisamente poniendo el cañón los soldados fieles al gobierno. Si numerosas son las fotografías de quienes participaron en los hechos, igualmente abundantes son los textos que de sus vivencias infantiles escribieron sus autores. Acudamos a 2 ejemplos antípodas: Nelly Campobello y Jaime Torres Bodet. En su libro de memorias, Tiempo de Arena, es su primer libro de memorias, porque tiene 4, pero Tiempo de Arena es la formación de una conciencia desde que es niño hasta que es un joven adulto. El resto ya se dedican a la carrera cultural y política de Jaime Torres Bodet, quien dedica un capítulo de su primer libro a la entrada de los zapatistas en la capital. Su recuerdo será plástico y benévolo, en contraste con lo que la mayor parte de la población opinaba de aquel a quien habían bautizado como el Atila del Sur. Escribe Torres Bodet: una mañana, Carlos insistió en llevarnos a la Plaza de Armas a presenciar la entrada de un regimiento zapatista. Nos detuvimos junto a un puesto de tacos y naranjas. Nos oprimía la multitud. Alrededor de los cuerpos humedecidos por el sudor, aquí falta una frase, y la sed se mezclaba de tarde en tarde un aroma fresco. La cosmética insinuación de una piña abierta
la acidez de un limón herido, láminas de fragancia que salpicaba con gotas de manteca el estallido de las frituras en el hogar de la vendedora. Un cielo inmóvil pesaba sobre la escena. Su luz adornaba todas las cosas, volviendo oro la paja de los sombreros, plata el agua endulzada de las tinajas, púrpura el sepia de los rebozos, la espera fiesta, diamante el sol. O sea, solo un poeta podía encontrar todo esto en un regimiento zapatista. Solo un poeta y un gran lector de Marcel Proust. Toda esta generación de los contemporáneos, Torres Bodet, Gilberto Owen, Javier Villaurrutia, fueron grandes lectores de Marcel Proust. Y precisamente Torres Bodet decía, más que la física de las acciones, importa la metafísica de las mismas. Les leo otra vez este fragmento. Un cielo inmóvil pesaba sobre la escena. Su luz adornaba todas las cosas, volviendo oro la paja de los sombreros, plata el agua endulzada de las tinajas, púrpura el sepia de los rebozos, la espera fiesta, diamante el sol. En cambio, para otros muchos, seguramente también para la familia de Torres Bodet, que pertenecía a la gente, entre comillas, decente, pues Zapata representaba, como lo llamaban muchos, el Atila del sur, la barbarie, el ejército que volaba trenes, etc. La memoria era, para Torres Bodet, un ejercicio de la mente que estimulaba la respiración de su estilo. Con admirable eficacia, logra transmitir sus vivencias infantiles, sensibles y educadas, con la emoción pasada a través del tamiz de un estilo donde nada parece estar fuera de sitio. Nelly Campobello, por su parte, nació en 1900 y pasó su niñez en su norte natal. El impacto directo de los acontecimientos y las largas conversaciones con su madre dieron como resultado el libro Cartucho, uno de los más intensos murales del movimiento armado. Sus breves vidas de los protagonistas de la insurrección aparecen narradas con una ejemplar economía de medios. Su tono, a un tiempo inocente y terrible, tiene la virtud adicional de que imita la sintaxis y la visión de una niña. Es decir, eso es muy difícil, imitar la sintaxis, la manera en que piensa y en que desarrolla su pensamiento un niño. Por eso es tan importante el documento que leímos de Ramón López Velarde. Y en su libro Cartucho lo consuma, desde mi punto de vista, Nelly Campobello. Realmente parece que estamos escuchando, leyendo a una niña. Un niño en la Revolución Mexicana es un libro único en la historia de la literatura de nuestra expresión. Bastaría que Andrés y Duarte solo hubiera publicado esa pequeña gran obra para otorgarle un sitio de honor. Dentro de él hay fragmentos y capítulos memorables, como aquel titulado llanamente Mi padre, hermano y contraparte, en más de un sentido, del retrato de mi madre de Andrés Enestrosa. La evocación personal, transformada en memoria colectiva, la reconstrucción de la infancia, donde se establecen las bases del amor y la cólera que en el futuro seremos. Y escribe Andrés Enestrosa en el retrato de mi madre: la Revolución Mexicana, que entonces todavía no llegaba a gobierno, llenaba de espanto el pecho cóncavo de los días mexicanos. Con poderosa fuerza evocativa, contundencia de prosa castigada y depurada, y Duarte entreteje sus sensaciones íntimas con el descubrimiento de un mundo que cambiaba de forma acelerada. El encuentro con un grupo de revolucionarios en una panga, o el ahogamiento de un pollo
en el pozo de su casa, lo marcan con la misma fuerza que lo hacen sus lecturas o el descubrimiento de su sensualidad. Más tarde descubre la revolución corrompida, cuando sus compañeros utilizan un léxico de piratería y cuya consigna, tras los primeros ideales del movimiento, es tener poder para poder tener. La revolución descubre lo mejor y lo peor de cada uno, y los niños son los primeros en absorberlo. Alcubierre y Carreño rescatan el siguiente fragmento de John Reed en su libro México Insurgente, y dice un personaje: yo no tengo hijo pequeño, dijo Gil Tomás, el de los 14 años, entre las carcajadas de todos. Yo peleo para conseguir un rifle 30-30 de algún federal muerto y un buen caballo de algún millonario. En otras palabras, mi erotismo, mi inmediata necesidad vital, se resuelven mediante la conquista del objeto que permita la inmediata repetición de mi modelo. Ellos matan y son poderosos. Yo también necesito del objeto mágico que me otorgue esa autoridad. No me des escuela ni doctrina. Dame el instrumento que usas para ser el primero en la vida, para dominar el mundo antes de que el mundo pretenda humillarme como humilló a mis mayores que ya no están. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle cuando examinemos a los niños de la calle, a estos niños sin infancia, a estos niños que de pronto se convierten en brigadas de autodefensa. La última imagen de esta secuencia representa a la niña Antonieta Ríos Mercado, de 2 años de edad, y aquí ya mayorcita, en traje de ballet. Ella, junto con sus compañeras, con Clementina Otero, con Agüe Olín, con Tina Modotti, son hijas directas de la revolución en cuanto a su cambio de costumbres, en cuanto a su cambio de hábitos, su forma de vestir. Eso lo veremos la siguiente sesión. Nos quedan ahora unos minutos. Vamos a ver la siguiente sesión, todo lo que hicieron las hijas de la revolución, lo que la revolución provocó, sobre todo en las mujeres que vivieron con el corazón en el filo, como decía en una carta Antonieta Ríos Mercado. Y la próxima clase también vamos a ver qué significa ser niño a mitad del siglo, en los años 40, en el libro Flor de Juegos Antiguos de Agustín Yáñez, y veremos algunos cuentos de José Emilio Pacheco, la novela Las batallas en el desierto, que habla de la época de Miguel Alemán, y después hablaremos de algunos textos de José de la Colina, de Salvador Elizondo, y invité la siguiente sesión al crítico de cine, gran experto en cinematografía, Rafael Aviña, para que nos hable de la película Los Olvidados. No sabe si va a poder venir porque tiene también otro compromiso ese día, y si no viene, pues yo saquearé impunemente su artículo que lleva por título Los hijos de los olvidados. Ya se lo advertí, así que más le conviene que él venga. Y la cuarta sesión, como les dije, está dedicada a los niños de la calle, y para esa sesión vamos a contar con la presencia del novelista Enrique Serna, quien nos hablará de su novela Uno soñaba que era rey, y Norma Macías, quien nos leerá su cuento Noches de asfalto. Eso haremos la próxima clase. Ahora tenemos 10 minutos si tienen alguna pregunta que nos ayude a redondear este tema. Por favor. Sí. Buenas noches, doctor Girarte. Muchas de las referencias bibliográficas que nos ha expuesto a través de su
conferencia obligan a que uno haga una lectura concienzuda. Pero me quedó una duda que la verdad me desconcertó. Si no le entendí mal, refirió en algún momento que Salvador Novo registra de su niñez cuando zapatistas estaban combatiendo en Torreón. No, quien habla de los zapatistas es Torres Bodet. Ok. Si dije zapatistas, no sé por qué no. Él habla, si dije zapatistas me equivoqué. No, él habla de las fuerzas revolucionarias que entraban en Torreón. Ok, y por otra parte, si no le entendí mal, también en relación al director Juan Bustillo Oro, también hace un registro de su infancia y que le toca vivir todo este proceso de, bueno, una parte de la Revolución Mexicana. ¿Está publicado en algún lugar? Sí, está publicado aquí bueno, él inicialmente lo publicó, aquí lo dice, en la revista México en la Cultura, y después lo recogió en este librito publicado por el Metro, pero apareció por primera vez en, pues no sé, no tiene, sí, aquí tiene la fecha, 1975, pero no se volvió a publicar, y la verdad yo no lo conocía, y valdría la pena volver a publicarlo, porque es un libro que además de reflejar una fase menos popular o menos conocida de Juan Bustillo Oro, pues es un gran libro, ¿no? Hay otro libro suyo que se llama Vientos de los 20, donde habla de su juventud en los 20, ¿no? Ya. Publicado por CEP 70. Ahorita me viene a la memoria una serie de testimonios que fueron grabados por parte de Lina, que se llama Archivo de la Palabra. De historia oral. Así es, exactamente. Posiblemente habrá algo de... Ahí hay voces de niños, habría que ver, ¿verdad? Sí. Ajá. Aunque serían, desgraciadamente, ya, pues, bueno, a pesar de que la grabadora se inventó a fines del siglo XIX, realmente su popularización, y cuando se empieza a aplicar este recurso del estero oral, pues ya es muy entrado el siglo XX, ¿no? Sí, de hecho, empieza a finales de los 60 del siglo XX. Fíjese. Pues qué lástima, ¿verdad? Y principios y digamos inicios de los 70s, y una serie de historiadores ya muy prestigiados. Me reservo los nombres porque son varios y la verdad omitir alguno sería también una manera quizá descortés, ¿no? Claro. De hacer omisión de ellos, pero sí estuvieron recabando testimonios tanto de veteranos de la Revolución Mexicana como de gente que estuvo activa en disciplinas como la medicina, el cine, el teatro, etcétera. Muy bien. Gracias. No, pues le agradezco mucho, muchas gracias. Sí, por favor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es David Contreras Pineda. Primero, felicidades por este curso y veo que va cronológicamente. No sé si en un momento se va a ver algo de la Biblioteca del Niño Infantil o qué nos podría usted contar. Híjole, Hoy sí, se mencionó a Heriberto Frías. Se me pasó en la cronología creo que ya pasó. Y antes de que me responda, bueno, quisiera entregarle personalmente este ejemplar del Hombre Araña. Espero que lo disfrute. Muchas gracias. Qué amable. Ah, qué maravilla. Y pues nada más eso de la Biblioteca del Niño. Este es de los clásicos, qué maravilla. Claro, 1987. No, de pues hecho, venía envuelto, pero como lo venía leyendo ya lo tuve que desenvolver. Gracias, eso sería. Se lo agradezco mucho. Sí, es de mis héroes, el Hombre Araña. Por eso se lo agradezco mucho. No, sí, efectivamente, la Biblioteca del Niño Mexicano fue una imagen que yo quería traer. Hace poco una exposición no sé si la vio, en el Museo del Caracol, donde Miguel Ángel Porrúa prestó su colección. Ya ve que él hizo la edición facsimilar de toda la Biblioteca del Niño Mexicano. Y esa biblioteca fue una iniciativa, los grabados son de Vanegas Arroyo, de Posada, y se trataba de que los niños pues leyeran ejemplos mexicanos, la historia contada de manera sencilla. ¿Usted conoce esa biblioteca? Sí, también estuvo expuesto por ahí en el estanquillo. También. Pero como iba cronológicamente, esa era mi duda. ¿Qué tanto llegaría a los niños Irak? Pues eso sería interesante. Yo no sé si hay una investigación, debe haberla, pero yo no la conozco, sobre la
historia de la lectura en México y saber... ¿Cómo sería esa lectura si qué el les adulto se la impactaba leía a los niños o si el niño se acercaba? Sí. Cuando uno la lee parece estar dedicada al niño, pero ¿cómo se acercaría el niño a esos textos? Sí, Ese eso sería mi sería duda. interesante. Yo pienso que de manera mucho más... porque además hablan de una historia muy truculenta. De pronto las litografías que las acompañan son muy crueles, ¿no? Y no parecieran para niños de pronto. Entonces yo creo que también era una historia muy maniquea, una manera muy radical de enseñar los ejemplos mexicanos, ¿no? Pero sí, por supuesto, y yo lo tenía muy en mente y hasta saqué mi edición facsimilar de la Biblioteca del Niño Mexicano para traerla, pero vale la pena, ¿no? Las ilustraciones. Muchas gracias. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, muchas gracias por su atención y aquí nos vemos dentro de 8 días.